Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Son exactamente 39 los minutos que pasan de las 8 de la mañana. Y es la edición correspondiente al 24 de enero de 2019. Hoy es jueves para más señas y aquí estamos, como digo, fieles a nuestra cita con este programa que se llama Los Desayunos de Solo Radio y que tiene siempre contenidos muy interesantes para compartir con todos vosotros, con todos ustedes. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Buenos días, si están escuchándonos en directo, 39 minutos y medio sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos justo después del informativo central Primera Plana, y esto es en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Pueden también descargar este programa, ya saben, en la sección de grabaciones de nuestra página web, ellinsoloradio.com. Si lo que han escuchado hasta ese momento y no han podido escuchar completo en esos dos horarios, pues les interesa y quieren, pues íntegramente escuchar todo el programa. Ahí tienen esa última opción, el espacio de grabaciones. Hoy compartimos los desayunos con un buen amigo. Ya ha estado con nosotros en alguna que otra ocasión. Hemos tenido incluso que repetir en algunas ocasiones los programas que teníamos con él, porque la verdad que nos han resultado muy interesantes y, diría yo incluso apasionantes en algunas ocasiones. Y hoy vuelve a estar con nosotros y ahora les contaremos un porqué del programa de hoy, porque nacía la idea ayer a última hora, podríamos decirlo así. Está hoy con nosotros y con él compartimos los desayunos de Solo Radio Antonio Dólera. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, José Aurelio y queridos oyentes. Como saben, Antonio Dólera, que ya ha estado con nosotros, como digo, en varias ocasiones, es uno de los miembros de la empresa ellinera Cineproat, que, pues muchas veces ha estado contándonos sus peripecias, ¿no? Él, como ya les he comentado en alguna ocasión, pues se dedica principalmente a la realización de trabajos audiovisuales y otras muchas cosas, ¿no? Pero siempre nos hemos centrado un poquito más en ello y pues también ha trabajado para cadenas de televisión, sobre todo, que le han llevado a tener, pues como digo, en algunas ocasiones una vida un poco de película, ¿no? Y Antonio, ayer vamos a comentarlo con los oyentes, ¿no? Un poco cómo nacía la idea de este programa. Ayer veníamos, como creo que está haciendo todo el mundo, hablando en un viaje que realizábamos a Fitur, como bien saben nuestros oyentes, veníamos hablando del niño Julen, que como saben, pues está ahí. Creo que tienes un problema con el micrófono, Antonio. Creo que vas a tener que cambiar de lugar para que te escuchen mejor.
porque noto algún problemilla. Y veníamos hablando precisamente pues de lo que ha podido ocurrir, la cantidad de tiempo que tiene ahí ya, Julen en ese pozo, de por qué ese pozo ahí, si es legal, si es ilegal. Bueno, pues las conversaciones que yo creo que estamos teniendo todos los ciudadanos. No vamos a entrar en muchos detalles porque, no sé, mi forma de pensar, ayer la cuestionabais un poco, que es normal también por otra parte, pero yo es que no veo las cosas muy claras, ¿no? Y sin entrar en muchos detalles de eso, sí que, Antonio, me gustaría comenzar el programa precisamente, porque luego hablaremos un poco de cuevas, de trabajos que has realizado tú ahí bajo la tierra, de qué se puede sentir en situaciones como las que has vivido, pero por comenzar precisamente con el porqué de este programa, ¿tú qué sientes? ¿Tú que has vivido pues sensaciones, supongo, claustrofóbicas en cuevas, en pozos? ¿Cómo estás viviendo este asunto, ¿no? Con este niño que está ahí? Bueno, imagino que coincidiré con la mayoría del sentimiento que tiene pues todo el mundo. Cuando al ver la noticia pues uno siente estupor. Estamos delante de una gran tragedia porque el desenlace no pinta bien ya cuando han pasado tantos días. Es cierto que desde un primer momento todo el mundo empieza a ponerse las pilas a ver cómo resolver el problema. Bueno, antes que nada tengo que decir que soy un gran desconocedor de los detalles de este caso. De todas formas no vamos a entrar. Pero me han, o sea, como todo el mundo, pues a través de la prensa y a través de internet nos va llegando la hora de este intento de rescate, que no cabe duda que llegará un momento en que los trabajos darán su fruto, pero bueno, para mí sobre todo estamos delante de una gran tragedia por la pérdida de ese pequeño. No vamos a entrar en muchos detalles porque las cosas van a dar muchas vueltas y aquí cada uno tiene pues una opinión de lo que cree ha podido pasar o no ha podido pasar, no sé, situaciones quizás que unos vemos más extrañas que otros, no sé. Las explicaciones que se puedan dar por parte de cada uno en su forma de verlo, pues sirven para poco hasta que no lleguemos al final de todo, ¿no? Como bien decías, el final debería ser, y yo lo decía hace unos días en un programa de esta radio, que ojalá, yo creo en los milagros, igual, quién sabe, son muchos días, la verdad es que van pasando los días y estamos hablando de un niño de 2 años y pico, son muchos días ya, pero yo creo en los milagros, igual, no sé, pues mira, ha tenido suerte y está ahí en un hueco con suficiente aire, ¿no?, para estos días y se le encuentra con vida. Yo sé que cada vez es más complicado pensar esto, Antonio, pero bueno, no, la esperanza no se pierde. A estas alturas muy difícil. O sea, siento ser tan realista, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Que el desenlace sea positivo. En fin, el porqué de ese pozo ahí, de si debería o no estar ahí, si se han seguido las normas necesarias para que no ocurriera una cosa de estas, pues esto también un poco escapa a lo que nosotros podamos o no decir esta mañana. Y como digo, pues hablamos de este asunto porque ha sido la excusa para tenerte hoy con nosotros. Lo que sí tenemos, Antonio, es la sensación de que todo va muy lento y que hay muchos problemas y claro, vemos unas imágenes de la montaña, oye, 4 máquinas ahí y quitar la montañita de en medio, ¿no? La verdad que el proceso es que es complicado. No es tan fácil como lo vemos, ¿no? Quizás los que no tenemos ni idea de cómo se puede hacer una labor de este tipo, ¿no? Bueno, a efectos de los trabajos que se están realizando, por mi corta experiencia y el poco contacto que he podido tener con este tipo de sondeos y este tipo de trabajos, o sea, yo pienso que, en mi humilde opinión, pienso que para nada se está yendo lento. Sí que es cierto que cuando hablamos de rescatar una vida humana en esas circunstancias, o sea, el transcurso de los segundos, pues nos parece que pasa, porque la gente no está haciendo nada, o porque, pero en realidad no se puede ir a lo loco, no se puede ir uno a la brava, no se puede coger uno un azadón y ponerse a picar ahí hasta llegar al sitio, porque en realidad no serviría absolutamente de nada. Estamos hablando de una profundidad muy alta y estamos hablando de una circunstancia de trabajo y, sinceramente, pienso que
aunque nos dé la sensación de que se está trabajando como casi siempre se suele decir a destiempo, pienso que en esta ocasión en concreto, yo por lo que estoy viendo, ha habido una planificación y por parte de los especialistas se nos dice que el trabajo de meses se está intentando realizar en días y en realidad eso es lo que estamos viendo. Hay que tener en cuenta que no había ni siquiera un acceso para que esas máquinas pudieran trabajar con ciertas garantías. Entonces, lo que tampoco cabía era provocar una situación aún más caótica, más desastrosa y, bueno, pienso que dentro de que no va a tener o que no parece que pueda tener el desenlace que a todos nos hubiera gustado, pero pienso que se está actuando con cierta diligencia y allí están los mejores. O sea, y para discutir el criterio de los que están allí, pues como mínimo tendría uno que tener el conocimiento y las capacidades que tienen los que están allí, que no es el caso. Bueno, pues esperemos que las noticias a lo largo del día de hoy sean lo más positivas posibles. Esperemos también que en las próximas horas al menos podamos tener la posibilidad de sacar de ahí a Julen. Esperemos que con vida, si no puede ser, pues también, que las labores terminen cuanto antes, aunque sea para recuperar el cuerpo de Julen. Y vamos a comenzar el programa de hoy. Antonio, como decía, tú has estado en el interior de la Tierra, tú has sentido, pues, ahora nos intentarás explicar qué es lo que has sentido, pero has estado ahí totalmente aislado del exterior, viviendo una situación que para muchos, pues, sería insoportable, ¿no? Entre comillas, estar enterrado con vida, ¿no? Aunque parezca muy duro decirlo así, pero cuando se está en unas situaciones como las que tú has vivido, realmente estás así. A ver, lo de estar enterrado en vida, esa definición nos lleva directamente a un pensamiento de algo negativo, de algo incómodo, de algo, en fin, de algo malo, ¿no? No, es que yo creo que para el 90% del ser humano sería así. No. O sea, ahí voy a discrepar contigo. No me veo yo en algunas situaciones de las que has podido vivir tú. Voy a discrepar contigo, amistosamente. Claro. Pero, a ver, la vida entre los hombres y las cuevas está ligada intrínsecamente desde que el hombre es hombre. Las cuevas están ahí mucho antes que la especie humana. Y desde el principio, desde los albores de la humanidad, las cuevas han sido el refugio de los humanos. Entonces, en nuestro código genético, en nuestra memoria colectiva de especie, tenemos una relación directa con las cuevas. Y en una época se utilizaron como lugares de habitación, donde la gente sobrevivía, se refugiaba del mal tiempo, donde pasaban largas temporadas, o algunos donde establecían su vivienda. En otras épocas se han utilizado como santuarios o como sitios sagrados o como centros de reunión y en otros se ha utilizado pues simplemente como un refugio temporal. En fin, que la relación entre las cuevas y el hombre no necesariamente es algo que te lleve a algo negativo, sino más bien al revés. O sea, una cueva es, jolines, en un día de tormenta te refugian, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos cada uno en nuestra casa y nuestra casa cumple la función que en un momento cumplían las cuevas. Así que una cueva no hay que entenderla, o al menos yo no la entiendo como un sitio donde uno vaya a penar, sino más bien donde uno se siente bien. O sea, una de las mejores sensaciones que yo he tenido es en el interior de una cueva. En fin, que yo te entiendo y ahora ahondaremos un poquito más, nunca mejor dicho, pero que quizás todos esos años, siglos que han pasado desde que esto era una realidad, ¿no? Que el hogar del ser humano era una cueva, la verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Y también depende, pues, yo he estado en cuevas, ¿no? Pero claro, en cuevas iluminadas, con escenario y todo, donde se hacen actuaciones teatrales y musicales y demás. Claro, eso no deja de ser
bueno, pues un espacio grande, ¿no?, preparado para eso, que es una cueva, lógicamente, pero cuando, en fin, pensamos en hacer un trabajo como los muchos que tú has hecho, pues estamos hablando de cuevecitas más pequeñas, donde cuesta a veces, que ahora nos contarás algunas anécdotas y todo, cuesta a veces entrar, ¿no?, donde hay que pasar por unos pasadizos estrechos, no una cueva con ventanas al exterior, ¿no? Que seguramente pues es lo que en muchas mentes está en este momento, ¿no? Claro, vivíamos en cuevas, efectivamente. Y Antonio, ¿cuándo es la primera vez que tú tienes un contacto de este tipo, que entras en una cueva? Yo he estado reflexionando esta noche sobre eso, y supongo que el primer contacto tuvo que ser muy, muy, muy temprano. Yo procedo de un pueblo de Murcia, y Alguazas es el nombre del pueblo del que yo procedo, y allí hay una costumbre de que el día 17 de enero, conmemorando San Antón, pues hay una costumbre de que todo el mundo se va al campo a, pues algo parecido a lo que aquí sucede con el Día de la Cruz. Y allí la zona de campo más cercana, pues era un sitio llamado Localleja, una pequeña aldea que tiene muchas similitudes con nuestra aldea de aquí de las Minas, con la pedanía de las Minas, donde existe una gran cantidad de viviendas cueva. Entonces, claro, desde muy pequeño, pues el día de San Antón era un día de campo en donde uno hacía una excursión por el campo, donde terminaba pues olisqueando dentro de esas cavidades. Y eso pues produce cierta atracción, ¿no? Porque para un chiquillo poder jugar ahí pues es algo realmente chulo. Luego, también en una edad temprana, con 12 años, hice mi primera visita en una excursión del colegio al nacimiento del río Mundo. No me acerqué más que lo que se puede acercar uno cuando llega allí por primera vez, pero aquello ya, o sea, en mi cabeza hace una especie de clic en donde me vinculo a ese lugar del que estoy totalmente enganchado, como supongo que es el caso de muchas de las personas que nos estarán escuchando. Entonces, digamos que mi contacto con las cuevas pues se produce así, de esa manera. Y luego, la primera vez que visito una cueva para hacer espeleología, pues supongo que me pregunto las mismas cosas que se pregunta la mayoría de la gente, ¿no? Sentiré claustrofobia, me agobiaré, se podrá respirar ahí bien, se podrá, no sé, será peligroso, qué sensación tendré. Y mi primera experiencia como espeleólogo, pues la verdad que fue algo realmente, algo muy chulo, o sea, algo realmente bonito. Fue en la Cueva del Puerto, que hoy precisamente, ya desde hace unos años, está abierta a las visitas al público, pero en aquella época pues no era así. Y entonces, acompañado de un grupo de amigos, miembros del club montañero Eiger de Molina de Segura, pues nos encaminamos a hacer esa visita, que para nosotros era una visita de exploración, porque realmente no había ninguno de los componentes que conociera bien en profundidad el recorrido por el que intentábamos entrar y luego salir. Pero bueno, armados de esa fuerza que te da la juventud y sobre todo altas dosis de inconsciencia, pues bueno, aquel día fue un día que recordaré toda mi vida. Pero esa sensación de claustrofobia, de agobio, pues yo no la tuve, porque precisamente la Cueva del Puerto es una cueva en la que se está a una temperatura óptima, en donde uno va muy cómodo, porque ni tiene frío, ni tiene calor. Digamos que no es una cueva que presente unas condiciones climáticas demasiado difíciles, y entonces pues realmente es un sitio donde se estaba, desde que entramos hasta que salimos, estuvimos bien. Como cualquier joven en un parque de atracciones, pues algo así, yo lo describiría como algo así. En el momento, supongo que nos quitamos de en medio todos esos pensamientos
negativos que podemos tener, ¿no? De decir, vamos a introducirnos en una cueva. Pues eso, frío, podré respirar, qué ambiente más claustrofóbico, lo voy a pasar mal, el nerviosismo, sudar, en fin, todas esas cosas que se pueden pensar. Sí. Llega un momento que, y esto lo dicen muchas personas, que igual tienen una sensibilidad un tanto más especial que los demás, ¿no? Que, bueno, pues abrazarse a un árbol o tirarse en el suelo encima de la hierba, te ponen en contacto con la naturaleza, con la madre naturaleza, ¿no? Que queda mejor así y tal. Pero, claro, estar dentro de la tierra puede hacer que te encuentres realmente, ¿no? A ti mismo, ¿no? Puede ser una forma, como digo, una vez ya quitado de en medio todas esas cuestiones negativas que pueden aparecer, ¿no? El estar dentro de la propia tierra tiene que ser una sensación personal maravillosa, ¿no? Sí, te traslada a un viaje al interior de la Tierra, pero sobre todo al interior de uno mismo. Lo que pasa es que esa reflexión del viaje al interior de uno mismo, eso supongo que sucede después, porque yo te puedo asegurar que en mi primera visita yo iba, porque aquello molaba un montón. O sea, era una cosa, desde que quedabas con los amigos, empezabas a preparar. En aquella época pues era muy difícil acceder al material para poder hacer espeleología, y claro, llevaba todo un ritual de llamar a uno, llamar al otro, pedir prestado un casco, pedir prestado una linterna, pedir prestadas unas cuerdas, porque en realidad en aquella época no se tenían las posibilidades que se tienen hoy en día. Y por supuesto no teníamos el grado de consciencia que hace falta para acercarte realmente con garantías a una actividad de este tipo. Pero con la medida de que uno va visitando otras cavidades, pues al final llega un momento en que entras en un estado mental algo así como parecido a una especie de trance, en donde uno empieza a hablar consigo mismo, ¿no? O sea, vas discurriendo por las galerías y vas pues entrando cada vez en tu pensamiento interior. Que pienso que a ese momento de pensamiento interior se puede llegar también simplemente rellenando un crucigrama sentado en la playa cómodamente. O sea, pienso que el mecanismo de autorreflexión se puede producir en cualquier lado, ante cualquier cosa. Simplemente que tú centres tu atención en algo, te quedes fuera de todo lo demás y eso te permita conversar contigo mismo. En mi caso es en las cuevas, pero entiendo que en el caso de otras personas puede ser en cualquier otro momento y en cualquier otra circunstancia. La verdad que es nuestra propia mente, ¿no? Yo creo en la mayoría de ocasiones la que nos juega la mala pasada y nos hace pasarlo mal en esas situaciones. Me estoy acordando ahora mismo, claro, yo estoy hablando con Antonio y estoy pensando, a ver, ¿en qué cuevas he entrado yo, no? Comentaba esta donde se hacen actuaciones musicales y tal, que es en la provincia de Almería, no recuerdo cómo se llama exactamente, la población. Pero bueno, es muy famosa, ¿no? Es una cueva de una población muy, muy famosa de Almería. Y me estoy acordando también de las cuevas del Diablo en Alcalá de Júcar, ¿no? Que ya ves, tampoco es que sea... Y yo había entrado ya 3 o 4 veces y lo pasé peor después de haber entrado 2 o 3 veces que la última vez que entré. Y fue por eso, o sea... las primeras veces en plan un poco inconsciente, ¿no? Es decir, ya ves que no hay peligro porque, bueno, se conocen perfectamente y se saben cómo son. Pero las primeras veces que entrabas, pues eso, como tú dices, mucho más joven, tal, no sé qué, ¿no? Y la última vez que me dio por pensar, bueno, ¿y si esto segunda? ¿Y si esto tal? Y estaban mucho mejor acomodadas para la visita, ¿no? Nuestra mente es la que nos puede hacer o disfrutar de un momento que puede ser maravilloso o pasarlo fatal, ¿no? Es la que nos juega esa buena o mala pasada. Sí, supongo que depende mucho de cómo se encuentre uno previo a esa visita, ¿no? También he visto en mucha gente que ha deseado realmente hacer la visita y tener una motivación es algo que entiendo que es importante, aunque no necesariamente imprescindible, pero sí que es importante para acercarte a este tipo de actividad. Pero también he visto gente que ha venido por acompañar a alguien o ha venido al hilo de lo que ha oído o de lo que ha visto y puede resultar realmente un mal momento, un mal trago, porque uno está pensando todo el tiempo en me voy a caer, me voy a hacer daño, me voy a no sé qué, y claro, realmente dice, bueno, y sobre todo cuando uno llega al momento en que piensa, ¿y qué hago aquí?
si no hay necesidad? ¿Quién me ha mandado a mí meterme en este fregado? Y no sé qué, y no sé cuándo, ¿no? Que es muy fácil llegar a ese punto. Pues entonces ahí uno tiene que ser humilde y decir, bueno, ¿por dónde se sale? ¿No? Y salir y dejar de pasarlo mal, porque no hay o sea, ninguna obligación de estar en ese entorno y no hay por qué estar ahí, ¿no? Entonces, simplemente si uno decide acercarse a una cueva, pues que sea porque tiene una motivación. Y si tiene la motivación, encontrar la manera de acercarse y seguramente de disfrutar, porque las cuevas, en general, en su gran mayoría, son sitios agradables y son sitios donde uno va a pasarlo bien, ¿eh? Paralelamente al comentario que has hecho sobre esas cuevas preparadas para esos espectáculos de luz y sonido, es simplemente una adaptación tecnológica a los tiempos de hoy, porque las cuevas se han usado para eso. O sea, las cuevas era el sitio donde se contaban historias en torno al fuego, en donde también los habitantes de otro tiempo dejaron plasmado su mensaje en forma de arte rupestre, en forma de grabados, en forma de pinturas, y entonces son templos para los humanos en general. Claro, porque tú decías, ahí tiene que haber un motivo para entrar en una cueva, ¿no? Un motivo que puede ser, pues eso, científico, puede ser simplemente en plan turístico, para conocer una situación, un ambiente diferente al que estamos acostumbrados, puede ser por no sé, por pura curiosidad, simplemente, ¿no? El motivo también tiene o tenemos que tenerlo claro, ¿no? A la hora de entrar y ponernos en una situación como esta, ¿no? Sí, hombre, para los geólogos o también los hidrogeólogos, desde luego es un escenario excelente, porque les permite una ventana al interior de la Tierra en donde pueden ver e interpretar lo que realmente está sucediendo, ¿no? Muchas veces se intuye mediante otro tipo de pruebas científicas qué es lo que puede estar pasando, pero el hacer una visita de una cavidad te permite verlo por tus propios ojos. Evidentemente, para eso tienes que estar dotado de la habilidad o ir acompañado de aquellas personas que te permitan hacer la visita. Y eso, pues, no siempre es posible. O sea, hay algunos geólogos que son, muchos de ellos son espeleólogos a su vez, y que les apasiona entrar en las cuevas, pero también hay otro tipo de geólogo que no entra dentro de las cuevas, simplemente porque no es algo que necesite para su labor y para su trabajo, porque son capaces de interpretar el terreno en el que trabajan desde el exterior. Pero sí que es una cosa bonita el poder adentrarte e interpretar, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Muy bien, voy a recordar, ya que voy a aprovechar que un oyente me ha enviado un mensaje, voy a recordarles que si queréis hacerle alguna pregunta a Antonio Dólera, si queréis que nos hable sobre algún tema concreto, no sé, incluso alguna consulta en plan técnica, y que sepáis que él nos puede ayudar, pues que el programa está abierto a la participación de todos nuestros oyentes, lógicamente en la emisión matinal, 4 minutos pasan de las 9 de la mañana. Si queréis participar en el programa, 967 30 53 21. Ese es el número telefónico que podéis marcar, o si queréis enviarnos un correo electrónico, participaallin@solorradio.es. Participaallin@solorradio.es y 967 30 53 21. Será un placer escucharles. Bueno, decíamos que bueno, pues hay que tener clara el porqué, o la idea de por qué vamos a entrar en una cueva. Nos hablabas, pues lógicamente, que ahí hay un trabajo científico que se está realizando desde hace muchísimos años en esas cuevas, que seguramente no conocemos prácticamente nada de lo que la Tierra tiene escondido, nada, una parte mínima, pero en fin, supongo que nos ha servido para conocernos un poquito más a fondo. Luego está, bueno, pues el aspecto turístico o exploración, así porque nos apetece, ¿no?, hacer algo diferente un fin de semana, y en este caso, que esto seguramente pues puede llegar más a nuestros oyentes, porque en algún momento se pueden ver en la situación de hacer algo diferente un fin de semana. Lógicamente esto no se puede hacer así como así, esto hay que estar un poquito preparado, digo yo, Antonio. Tienes que ir con personas que conozcan el entorno, personas que sepan qué protocolo podemos seguir si tenemos algún problema,
porque esto de meterse a la aventura en una cueva, me viene mucho a la cabeza cuando, quizás antes más que ahora, ¿no? Pues aquello de Cueva Jack, de ir allí, de meterse, de llegar hasta donde se puede. No sé, es un peligro al que nos exponemos muy importante y que a veces no nos damos cuenta que oye, nos puede costar la vida realizarlo en este plan, ¿no? Pues qué va. Pues qué va. A ver, actualmente, a día de hoy, cualquier persona tiene la posibilidad de visitar cuevas. Cualquier persona puede visitar una cueva. Hay cuevas adaptadas a distintos tipos de movilidad de distintas personas, pero hay una cueva para cada persona. Hay cuevas adaptadas a gente que va en silla de ruedas. Hay cuevas adaptadas a gente que no tiene la capacidad de moverse fácilmente, ¿eh? Entonces, disfrutar de una cueva es algo que es posible para todo el mundo. Bueno, ahora porque, en fin, tampoco creo, no he escuchado muy bien la respuesta, pero creo que la has dejado muy liviano ahí y yo creo que tampoco es tan sencillo tomar esas decisiones. Tenemos una llamada. Antonio Pérez está con nosotros. Buenos días, Antonio. Rolmi. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero, oye, di Rolmi porque mucha gente por Pérez no me conoce. Lo he dicho Rolmi. Buenos días. No, has dicho Pérez, te has despistado un poco, me parece, perdón. He dicho las dos cosas, Antonio. He dicho Antonio Pérez y luego he dicho Rolmi, buenos días. Nada, vale. Perdón, don Antonio, buenos días. Don Antonio Dolera, buenos días. Buenos días, don Antonio, Rolmi. ¿Cuánto tiempo sin hablarnos ni nada, ni vernos, madre mía? Pues sí. Sé algo de tu vida por otros medios de visuales y de tal, y sobre todo del tema que estáis ahora, pero es que he llegado tarde, me he despistado, me he dormido un poco, pero bueno, a lo que vamos. Cueva Jack, la habéis nombrado, ¿la conoces, sabes algo? Pues tengo que confesar que soy un auténtico desconocedor de Cueva Jack. He oído muchas cosas, pero nunca me he acercado a Cueva Jack, no sé dónde está, no sé qué tipo de cueva es y ni siquiera sé si es accesible o no. Así que tengo que confesar que no conozco Cueva Jack. Lo poco que yo sé, voy a ver si rápidamente lo documento para ti y para si algún oyente nos oye y sabe más de todo eso. Mira, en los años 50 que yo me recrié en los terciarios capuchinos en el colegio, bueno, Cueva Jack en principio está, por lo que yo he oído, yo tampoco he estado, en la Cuesta del Hambre, bajando por la carretera de Murcia a la izquierda, por ahí dicen que está la cuesta o en la finca algo del Hambre, la Cuesta del Hambre. La Cuesta del Hambre he oído yo a los mayores así, que por ahí está el paraje ese de Cueva Jack. Decía las primeras leyendas que yo oí que desde el santuario del Rosario, por aquí decían algunos, ya así, no eran los viejos de Rosario, no lo decían, pero sí algún esporádico decía, por aquí se entra y se cruza Cueva Jack, que era que venían de Cueva Jack, o que estaba como está el santuario del Rosario, bien sabes, al lado del castillo, era una zona que se metían desde el castillo para entrar o para salir cuando había guerras de aquellas o lo que hicieran, batallas. Y ya yo a los años 50 me acuerdo que los terciarios capuchinos estuvieron aquí, estudiaban la filosofía, los veinteañeros, 19, 18, en aquellos años que habían 25, 20, 30 estudiantes de los terciarios capuchinos, de la orden, y unos cuantos que les gustaba aquello y tal, pues se atrevieron, alguien los documentó, y me acuerdo que del fotógrafo iba Florencio Castro, padre de Miguel Castro, que aún vive, que estuvo en el banco, y Flomicar lo fundaron ellos, lo fundó este hombre que era Florencio, Miguel y Carlos, por eso lo de Flomicar, la librería que ahora hay en la Gran Vía, pero que empezó todo arriba, al lado de la churrería, enfrente de donde vive Juan Marín, no sé si lo conoces, sí. Y Rosa, su señora, enfrente, te lo habrán dicho alguna vez. Ahí había una churrería y al lado un localcico pequeño
que tenía una decoración de Havegan, que era el compañero del ayuntamiento y muy amigo, y hizo ahí unos pirogramados en madera. Bueno, la madera, ya sabes que es eso, una pintura en madera o algo con el sistema ese que hacen el pirograbado. Pues ahí él iba de fotógrafo, que era muy aficionado y tenía muy buena fotografía. Y resulta, él y el hijo mayor, Florencio, hasta tienen fotos de cuando la expedición en la puerta de Cueva ya. Y yo me acuerdo que cuando iban y venían, alguna vez hasta un trozo, que alguna vez aparecerá en mi casa, a ver si tengo tiempo de buscar todo mi archivo, una estalartita o estalarmita. Y las fotografías que él, hasta donde podía, hasta donde llegaban y contaban, que se llevaban velas para cuando fallaba el oxígeno y todo eso, si se apagaban las velas se tenían que volver. Y había linternas y se las llevaban también, pero velas se las llevaban. Me acuerdo que me guardaba yo del rosario hasta me bajaba, porque ahí había menos culto, a tomar velas para Cuevallar. Y se iban un grupo grande y hasta ahí, y yo veía algunas de las cosas, decían que habían pozos con agua. Bueno, contaban que llegaron, hoy hemos conseguido llegar hasta no sé cuántos metros, pero era muy interesante. Y más de una vez lo he dicho yo a gente así como tú, interesada en todo eso, y sin embargo no le han hecho mucho, no sé, o sea, eso está olvidado. Antonio, total. Mira, Sí. vamos a hacer una cosa. porque a mí me consta que hay personas que al menos han entrado un poquito, más o menos, lo que se ha podido, Sí. y tienen una visión quizás menos romántica de todo lo que hemos escuchado, las leyendas que hemos escuchado en torno a Cubayac. Y un día lo que hacemos es un programa específico dedicado a Cubayac, ¿vale? Porque sé también, pues, que los bomberos en algunas ocasiones han realizado entradas con el fin de, bueno, pues, de realizar algún tipo de prácticas y demás. Sí. Vamos a dejar aquí lo de Cubayac y otro día hacemos un programa concreto dedicado a ello, ¿vale? No, perfecto, y ya le dejo al experto, ya que sabe más que de todo eso que yo, que solamente decir que lástima que no viva en Ellín, que no vive Florencio Castro Lucas, el hijo, que era de pequeño, en las fotografías estaba, que nos podría decir más cosas, y porque al Miguel alguna vez se lo he dicho yo, y dice, yo no estaba, yo era muy pequeño, más pequeño, el otro hermano. Bueno, pues nada, Muy bien. buenos días Ha y sido un placer. muy interesante, igualmente. Venga, un abrazo. Un abrazo, Adiós. Antonio. La verdad es que con Cubayac, yo toda la vida, ¿no? Pues escuchando, tú quizás menos, Antonio, que lleva menos tiempo aquí, pero yo creo que todos desde pequeños estamos oyendo hablar de Cubayac, de si llega hasta el castillo o hasta el Rosario, a veces solían hacer en los castillos métodos para escapar, ¿no? Pero Sí. parecen muchos kilómetros, ¿no? Para hacer un pasadizo. Bueno, no voy a entrar a discutir eso porque soy un completo desconocedor, Sí, ¿no? sí. Entonces, Muy bien. Bueno, pues como digo, igual retomamos el asunto de Cubayac en algún momento. De todas formas, si alguien ha entrado por casualidad y nos está escuchando y quiere hablarnos sobre el tema, ya sabéis que tenéis la línea telefónica sobre todo abierta y también el correo electrónico. Antonio, antes nos quedábamos hablando un poco, pues esto, ¿no? Que tampoco es bueno llegar con 4 amigos y decir, vamos a entrar en esta cueva, ¿no? Las cosas hay que prepararlas un poquito. Como mínimo, pues ir con alguien que sepa de qué va la cosa, ¿no? a ver, actualmente hay una oferta lo suficientemente amplia para que, como he dicho antes, cualquier persona, y digo cualquier persona, da igual cuál sea su edad o cuál sea su estado físico, casi cualquier persona puede acercarse a una cueva. Hoy en día existe una red de cuevas turísticas que están totalmente adaptadas a visitas incluso de niños pequeños con el carrito, personas con movilidad reducida que llevan su silla de ruedas, y pueden hacer una visita. Incluso hay cuevas adaptadas para personas invidentes, porque las sensaciones que uno tiene en el interior de la Tierra no es solamente visual. Entonces puede resultar igualmente interesante para personas que no pueden ver. Y luego hay otro público en el que, sin tener una preparación previa deportiva, pues se puede recurrir a empresas de turismo activo que podrán ofrecernos una visita también en plan deportivo a cuevas que están preparadas y adaptadas para esa actividad. Y quien quiera ir
más allá, pues tienen la posibilidad de acercarse a un club de espeleología en donde deben recibir una formación y una vez que tienen esa formación y tienen la capacitación para poder, de alguna manera, transitar por el terreno espeleológico, pues pueden acercarse a cualquier otra de las cuevas que hay en el territorio nacional o del mundo. Pero, sea cual sea la modalidad que elijamos, pues evidentemente el sentido común es aquello que siempre tiene que acompañarnos, ¿eh? Una vez que uno decide acercarse al deporte de la espeleología, pues hay unas cuantas reglas básicas que uno debe seguir. Y es, por supuesto, está absolutamente descartado el que una persona se adentre sola dentro de una cueva, ¿eh? Siempre se recomienda que el número mínimo sea de 3 espeleólogos. 3 espeleólogos, que también es interesante que los 3 espeleólogos, si van en una visita autónoma, pues tengan conocimientos de autorrescate y que tengan muy claro cuál es el protocolo que van a seguir en caso de que tengan cualquier contingencia, porque puede suceder, sin ser un terreno donde ocurran muchos accidentes, porque por una cueva uno no puede ir a lo loco, tiene que ir con extremo cuidado. Primero, por su propia seguridad, y luego, segundo, porque estamos en un entorno natural en donde cualquier acción que nosotros hagamos va a dejar una huella. Entonces, uno tiene que acercarse al patrimonio con la suficiente sensibilidad como para no desarrollar una actividad que pueda ser dañina para el entorno en el que se está desarrollando. Las cuevas son sitios sensibles. Y Rolmi ha mencionado que él tiene una estalactita en su casa, pero bueno, son cosas que son fruto de las circunstancias, del desconocimiento que había en la época. Evidentemente que hoy, pues por favor, que no se le ocurra a nadie llevarse absolutamente nada de ninguna cueva. Entre otras cosas porque luego, claro, pues no merecerá la pena ni entrar en esas cuevas si la hemos despojado de la belleza que puede tener, porque claro, una estalactita o una estalagmita es trabajo de la naturaleza durante muchos años, cientos o miles de años, ¿no? Entonces, claro, si la despojamos de su valor, pues ya no será lo mismo para las siguientes personas que vayan. Evidentemente. En torno a la conservación de las cuevas, pues bueno, hay unos protocolos que cada vez más son tendencia. Por ejemplo, desde hace unos cuantos años nace un movimiento que lo que pretende es hacer accesibles las cuevas, pero que al mismo tiempo no se produzca o se produzca el daño menor posible, que es simplemente balizando los recorridos dentro de las mismas. O sea, que no se puede ir a lo loco, sino que una vez que se transita dentro del interior de una cueva, pues que se recorran los caminos que están establecidos para ello. Y nada de ir a lo loco, de subirte por todos los lados, sino uno no va a una cueva como a un parque de atracciones, sino que tiene que entender que está dentro de un entorno en donde debe ser especialmente cuidadoso. Como he dicho antes, por su propia seguridad y también, evidentemente, pues porque tiene que conservar el medio en el que está haciendo esa actividad. No sé si hay algún tipo de regulación sobre la entrada en cuevas a nivel general, no sé, porque podemos encontrarnos con algún cartelito de prohibida la entrada y tal y cual, pero ¿hay algún tipo de regulación por parte del Estado para entrar en cuevas o no, Antonio? La verdad es que las cuevas son gestionadas en función del grado de protección que tengan por el ente correspondiente. Pero por norma general la espeleología es una actividad regulada. La espeleología, hay cuevas a las que se puede acceder de alguna manera libremente, es decir, sin previo aviso, pero hay otras que están protegidas, en donde pues se exige que haya un permiso previo, una autorización previa, pero eso va en función de cada cavidad y del lugar en el que esté. O sea, por ejemplo, la cueva de los Chorros del Río Mundo es una cueva que sí que está totalmente regulada. Para hacer una visita ahí, pues uno tiene que acudir o a una empresa de aventura que
que les acompañe durante su visita, y si quiere hacerla como espeleólogo, pues tiene que estar previamente federado, tiene que solicitar un permiso al órgano correspondiente, y una vez que se le ha concedido, pues entonces ya puede realizar esa visita asumiendo que tiene que cumplir las normas para la misma. Me está diciendo un buen amigo, Juan Antonio, dice, la cueva en la que tú estuviste es la de Nerja. Tiene razón, es Sí. Pero vamos, que eso, más que una cueva, pues eso, parece no sé, un teatro, ¿no? Porque está preparado para eso, ¿no? Porque hay cuevas, claro, lo hemos comentado en alguna ocasión, hasta con barcas y todo, para hacer un paseo, bueno, pues recorriendo esas cavidades también con agua y demás, ¿no? O sea que hay cuevas, como dices, que son pues auténticos placeres turísticos, diríamos. Bueno, creo que hay una diferencia importante, el ir a disfrutar de una cueva, a recorrerla, o ir para luego hacer disfrutar a los que se han quedado o nos hemos quedado fuera, ¿no? Que es con un fin de divulgación, ¿no? De lo que ofrece esa cueva, ¿no? Claro, aquí estamos hablando, que es en la mayoría de ocasiones yo creo que lo has hecho así, no, porque también te gusta, o sea que no sé si has ido más a disfrutar tú o en plan divulgativo para luego darlo a conocer. Claro, eso implica pues equipo, material diferente, cámaras, baterías, en fin, muy diferente, ¿no? A la hora de preparar una actividad de este tipo, siendo para disfrute propio, o sea, para divulgarlo luego, ¿no? Sí, cuando uno conoce un sitio así, pues evidentemente te apetece que tus amigos lo disfruten contigo. Y entonces, pues, durante los años desde que descubro el tema de la espeleología, pues continuamente le está pegando la chapa a todos mis colegas, a todos mis amigos, a gente que iba conociendo a lo largo de mi vida, en que vinieran y nos acompañaran a disfrutar de esto. Pero claro, dentro de toda esa red de gente con la que te vas conectando a lo largo de tu vida, pues de vez en cuando hay alguno que lo pasa mal. Y entonces, pues eso te hace también entrar en otra reflexión, jolines. ¿Quién soy yo para decirle a la gente que se acerque a esto si realmente no tienen la motivación, ¿no? Y en un momento dado, pues se nos ocurre que contar lo que estamos viendo pues puede ser una manera, otro vehículo para acercar el patrimonio subterráneo a la gente. Y eso nos ha permitido también explorar nuevas formas de pues trasladar esa belleza interior pues a la pantalla del ordenador o a la gafa de realidad virtual o a otras maneras de... Y ha sido un viaje apasionante también porque nos ha permitido unir, en mi caso, mi faceta como lúdica de mi actividad de tiempo libre, que puede ser la espeleología, con mi profesión, que es la de divulgar. Entonces, ahí hemos tenido la posibilidad de contar qué es lo que hay dentro de algunas de esas cuevas. Y entonces, ¿dónde, si es que hay que poner límites, no lo sé, dónde está el límite entre el trabajo o una actividad lúdica, como bien dices, y el deporte, por ejemplo? ¿Hay límites o se mezcla todo un poco con un resultado común? Bueno, los límites... O sea, siempre y cuando uno no se haga daño... Cuando has ido a trabajar, no sé, para que se entienda un poquito más el sentido de la pregunta que hago. Cuando has ido a trabajar, pues a grabar un documental o simplemente por la curiosidad de descubrir y darlo a conocer, ¿lo disfrutas igual que cuando vas simplemente por el hecho de tener unas sensaciones en una cueva o no? Es distinto, pero cuando vas a documentar estás explorando dos campos totalmente distintos, pero en este caso que se conectan entre sí, porque por ejemplo, la primera vez que fuimos a hacer fotografías al interior de una cueva, pues fuimos a ver si seríamos capaces de hacerlas, ¿no? Uh-huh. Fotos de cuevas existen, o sea, Rolmi nos acaba de decir que él tiene fotos de esas primeras excursiones o esas primeras exploraciones que había, pero cuando nosotros nos acercamos a hacer fotografías a una cueva, intentamos hacer una fotografía distinta.
O sea, tratábamos de hacer fotografías esféricas en el interior de cuevas que no estaban iluminadas. Yo, pues, hacía un tiempo que conocía a mi compañero Juan Carlos Lorente. Él me había mostrado un trabajo suyo que había hecho sobre la parroquia de la Asunción, que consistía en una visita virtual dentro de la iglesia. Y claro, yo vi aquello, digo, vaya tela. Porque era una manera nueva de disfrutar del entorno, ¿no? Y sin tener que trasladarte o ante la posibilidad de trasladarte. Y se nos ocurrió el intentar hacer ese tipo de fotografía en el interior de una cueva. Estamos hablando de fotografías de 360 grados, donde tú en el ordenador, bueno, esto ya es más habitual de... Sí. Claro, cuando tú lo estás contando, lógicamente estamos hablando de hace ya unos cuantos años y no estaba tan experimentado esto. Pero para que se dé una idea de lo que está diciéndonos Antonio, es esa fotografía que en el móvil o en el ordenador vemos y que podemos ir moviendo y mirando a todo nuestro alrededor, incluso hacia arriba, hacia abajo, que vemos, pues eso, 360 grados de la fotografía. Sí, vamos, yo de hecho hasta que no vi la primera fotografía esférica que me enseñó Juan Carlos, yo no había visto una fotografía esférica nunca. O sea, estamos hablando pues de hace más de 10 años. O sea, aquí en Ellín Juan Carlos ha sido pionero en ese tipo de fotografía. Y luego pues nos desplazamos juntos, también nos acompañó aquel día Manolo Sagredo. Y nos fuimos a la Cueva de los Chorros. Previamente pedimos un permiso y nos fuimos cargados pues, con lo que teníamos. O sea, teníamos una cámara de fotos, un trípode, unos cuantos flashes, unos cuantos focos autónomos y lo que teníamos claro era que si queríamos hacer ese tipo de fotografía tenía que ser con aquello que pudiéramos transportar en nuestra mochila. O sea, no valía lo de llevar grandes focos ni generadores de luz ni cables, porque sabíamos que igual podíamos hacer una foto de ese tipo en un sitio accesible, pero a la que hubiese que trasladarse un poco más adentro ya no iba a ser posible. Y en aquella jornada, pues juntos entre los tres, pues estuvimos trasteando a ver de esta manera, de otra manera, ¿no? Y como en todos los experimentos, pues se unía pues la experiencia que él tenía con el tipo de fotografía que había hecho antes, la fotografía esférica, con el conocimiento que yo tenía de el interior de la cueva, cuál sería el sitio a lo mejor más adecuado para plantar el trípode. Y allí, entre todos, pues como en todos los experimentos, llega un momento que dice, leche, si se ve, si hemos conseguido que se vea. Y entonces, pues nosotros hicimos aquella primera fotografía, un trabajo de equipo. Y bueno, quedamos maravillados del resultado porque, o sea, a pesar de haber estado unas cuantas veces ya antes, no, el nivel de detalle que puede llegar a tener en una fotografía de ese tipo no tiene nada que ver con lo que uno ve cuando está en el sitio. O sea, es decir, desde el punto de vista visual, la tecnología permite que veamos cosas que ni siquiera estando allí somos capaces de ver. O sea, es un proceso, ¿no? Supongo que lo primero sería pues el que te lo contaran, cómo es una cueva por dentro. Después sería quizás algún tipo de dibujo, ¿no? Para demostrar un poquito cómo era. Luego vendría la fotografía, luego vendría incluso el vídeo, ¿no? La grabación en vídeo. Vamos ya por la imagen de 360 grados. ¿Qué vendrá después, Antonio? ¿Cuál será el siguiente paso? A ver, el siguiente paso no sabemos cuál va a ser. Nosotros hemos empezado descubriendo los sitios por nuestros propios ojos. Hemos intentado contarlos mediante la fotografía esférica. Después también hicimos otro proyecto que era hacer un vídeo en 360 grados, que también para nosotros ha sido un proceso de exploración. O sea, porque nos hemos metido en un terreno que no sabíamos si íbamos a ser capaces de hacer. Hemos cogido una tecnología que existe, o sea, realmente no hemos inventado nada, pero hemos intentado hacerla funcionar en un entorno en donde no hay luz y tú tienes que meter la luz. Entonces, digamos que en nuestro proceso interno lo que hemos
tratado de ingeniar ha sido la manera de buscarnos la vida para hacer llegar la luz a esos sitios. Siempre bajo el punto de vista de ir al máximo con las posibilidades de las cámaras que hemos llevado, ir al mínimo con el volumen del equipo y, por supuesto, siempre con total y absoluto respeto al sitio en el que están. Porque meter un generador y meter unos focos y hacer que eso se convierta en un estadio de fútbol y que se haga de día es relativamente sencillo. Pero nuestra filosofía no era esa. Nuestra filosofía era encontrar un sistema de iluminación que nos permitiera documentar sitios a los que fuera realmente difícil llegar y acercar ese entorno a las personas que no pueden ir. Todos tenemos derecho a disfrutar de lo que tenemos bajo nuestro suelo. ¿Y todo eso cómo lo podemos disfrutar? ¿Qué hay pensado hacer con todo ese material? ¿Podemos ya verlo? ¿Tendremos alguna no sé, oportunidad en algún momento de verlo? ¿Cómo anda todo eso? Bueno, la oportunidad, o sea, todo está en Internet. Todo está en Internet. Los vídeos 360 grados, hay un vídeo de 360 grados que estuvimos trabajando en las cuevas de San Josep y está en la página web de las cuevas de San Josep. Simplemente entrar y no puedo decirte un enlace exacto porque ahora mismo no recuerdo cuál es, pero es una forma de acceder a eso. Si en un buscador ponemos covas de San Josep, sí, vídeo 360 ya aparecería, sí, ¿no? Sí. Nos llevaría más o menos ahí. Muy bien. Bueno, pues sirva como prueba, ¿no? De todas formas, yo decía, ¿qué vendrá después? Lo que tengo claro es que lo que venga Cineproa lo pondrá en práctica. Lo tengo claro, ¿no? Sí, ¿Os gusta? ¿Disfrutáis con eso? Sí. No obstante, después de aquella primera fotografía esférica que nosotros hicimos, en aquel momento a nosotros no nos costaba que se hubiera hecho antes. No quiero decir con esto que fuéramos los primeros en hacerlo, pero sí que llegamos a ese camino por nuestro propio pie. O sea, explorando nuestro propio camino. Y una vez que obtuvimos aquella primera fotografía, pues dijimos, bueno, esto hay que llevarlo al máximo, hay que intentar ver que realmente somos capaces de trabajar en cualquier sitio. Y entonces armamos un equipo de trabajo en donde, bueno, estaba la parte de divulgación dirigida en todo momento por Juan Carlos, que era el que a mí me dijo cómo tenía que hacer las fotografías. A ese trabajo me enseñó él cómo había que iluminar. Llegamos a través de ese sano proceso de ensayo-error hasta perfeccionar cuál era el proceso, y a partir de ahí pues empezamos a darle vueltas, cómo meter el equipo en una mochila, cómo protegerlo de los golpes, cómo protegerlo de la humedad y que aquello no supusiera un esfuerzo ingente. Y armamos un equipo formado por otro compañero, amigo y espeleólogo de aquí de Jin, con David Andújar, otro amigo de Albacete, a Juan Pablo Solvez, y otro amigo que es uno de los principales exploradores en Cantabria de cavidades subterráneas. Y del pueblo nos fuimos directamente a una de las cuevas más grandes que existe en España y en el mundo, que es el sistema Gándara, que actualmente, hoy, ya ha superado más de 100 kilómetros de cavidad. Nosotros queremos demostrarnos... ¿100 kilómetros? 100 kilómetros. Qué barbaridad. 100 kilómetros. 100 kilómetros de cavidad. O sea, hablamos de un entorno en donde las cuevas tienen unas proporciones absolutamente brutales en comparación a lo que nosotros conocemos aquí. Sí. Y queríamos demostrarnos a nosotros mismos primero que éramos capaces de llegar a donde podemos llegar como espeleólogos, llegar con nuestro equipo de documentación. Y tratamos de de documentar zonas de muy difícil acceso y ya que están realmente lejos. Entonces, pues vamos a hacer una prueba de campo, pero vamos a hacer una prueba de campo en un terreno donde seamos capaces de ganarnos el respeto de nosotros mismos y decir, ¿hemos dado con algo que se puede trasladar? Sí, no. Y entonces pues hicimos una visita virtual interactiva del sistema Gándara, de una pequeña parte del sistema Gándara. Hicimos varias entradas. Una de ellas, recuerdo
que ha sido la jornada más larga que yo he tenido nunca en una cueva. O sea, dedicamos una jornada de 18 horas ininterrumpidamente a entrar, a fotografiar y salir al exterior. Evidentemente luego ha llevado un gran trabajo de postproducción, ya mediante el trabajo de Juan Carlos en el ordenador, y que ha dado como fruto pues lo que pensamos que era en aquel momento pues la primera visita virtual interactiva de un gran sistema, y que queríamos utilizar no para ponernos la medalla de hemos sido los primeros o mira qué valientes somos o mira que, sino que hicimos ese trabajo para acercar el patrimonio subterráneo a las autoridades cántabras e incitarles a una regulación. Uh-huh. Es decir, vienen ustedes aquí, el tesoro que tenemos bajo nuestros pies, esto puede ser fuente de desarrollo, esto puede ser un gran valor que merece ser divulgado a todo el mundo, pero ustedes tienen la responsabilidad de legislar sobre esto. Y de hecho, en ningún momento se le dio una gran divulgación ni una difusión porque ese trabajo iba orientado a ese capítulo. Cuando uno descubre algo, automáticamente se convierte en responsable de ese descubrimiento. Y lo fácil es no decir nada y decir, bueno, esto está aquí, pero también tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y en este caso, pues la nuestra fue darlo a conocer y ponerlo en manos de quien compete para que legisle sobre ello. ¿Y qué sensaciones tenéis? ¿Cómo ha sido recibido por los políticos del momento? ¿Os da la sensación que va por buen camino o pasan y lo dejarán ahí a ver qué pasa? Bueno, en aquel momento, o sea, hay que decir que no nos hicieron absolutamente ningún caso. No sé por qué me esperaba esa respuesta. No nos hicieron ningún caso, pero es igual. O sea, porque realmente a quien había que sensibilizar era a ellos por un lado, pero a los que visitan las cuevas por otro. Y dentro del círculo de los espeleólogos sí que tuvo su efecto, digamos, de divulgación, porque a partir de ahí se inicia este movimiento que he comentado antes, de balizar los itinerarios dentro de las cuevas, y entonces, como somos muchos, cada uno va bajo su criterio y bajo su fórmula, ¿no? Pero sí que, por lo menos, hemos conseguido sensibilizar y que la gente se acerque, algunos se hayan hecho eco de esa necesidad de conservar y de cuidar el patrimonio. Antes de abrir el anecdotario, sí que me gustaría, porque este quizás sea uno de los proyectos más recientes, ¿no?, de los que habéis realizado, pues estamos hablando de qué año realizabais esto que nos comentas. Esto era... ¿Un par de años, 3? No, que va. Esto menos. Fue en el 2007 bueno, o hace así. tiempo. Sí, Pensaba que era más reciente. No. Fíjate que más o menos ya me habías hablado de eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Pensaba yo que hacía bastante menos. ¿Y en proyectos así más recientes que hayáis realizado o lo que estáis trabajando ahora mismo en este aspecto, ¿no? Porque Cineproat no solamente se dedica a este tipo de trabajos, ¿no? Hay mucho más, pero centrado en lo que estamos hablando hoy, de cuevas y todo eso. Sí, pues esa primera experiencia en Cantabria realmente no tuvo el efecto que nosotros queríamos, pero carambolas del destino, pues alguien del Instituto Geológico Minero vio ese trabajo y se interesó por conocer quiénes eran los que estaban detrás de esa labor y por qué ellos no sabían nada, ¿no? Y pues gente de la Federación Cántabra nos puso en contacto con técnicos del Instituto Geológico Minero y pues nos invitaron a formar parte de un equipo de trabajo para documentar unas cavidades de reciente descubrimiento en las Islas Baleares. Qué bien. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues entablamos conversaciones con los técnicos del Instituto Geológico Minero y entonces nos hablaron del descubrimiento de unas cavidades que igualmente eran de difícil acceso y, pues, de alguna manera, pues nos preguntaron si nosotros seríamos capaces de poder documentar
de poder hacer fotografías esféricas o de poder hacer un vídeo en ese entorno. Y dijimos, bueno, pues no lo sabemos, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Y este verano, pues nos acercamos por allí y bueno, pues pudimos, o sea, la sensación de entrar en un sitio donde te consta que muy poca gente ha podido entrar, eso hace ya que te sientas realmente sobrecogido, ¿no? Decir, vaya tela, lo que hay aquí. Pero al mismo tiempo te entra enseguida un poco el temor y un poco la responsabilidad de decir, a ver, hay que caminar con mucho cuidado, hay que saber dónde uno pone el pie, dónde pone la mano, cómo nos movemos, ¿no? Porque esto es un territorio totalmente virgen. Aquí prácticamente no ha puesto el pie nadie. Y cualquier cosa que nosotros hagamos va a dejar una huella. Entonces, claro, ahí ya nos acercamos de otra manera totalmente distinta, siendo conscientes, en fin, de lo delicado del sitio en el que estamos. ¿Y ese trabajo está ya terminado o sigue? Bueno, está pendiente de presentación de manera oficial, ¿eh? Y seguidamente a ese trabajo hemos iniciado otros que han venido después, también con el Instituto Geológico Minero, y bueno, espero que en el 2019 tengamos ocasión de poder seguir colaborando en la divulgación del patrimonio subterráneo y geológico. Estamos entrando ya en la recta final del programa y a mí me gusta siempre, Antonio, que nos cuentes, porque yo lo digo muchas veces, ¿no? En algunos momentos tu vida es una auténtica vida de película, de acción, ¿no? Cuéntanos algunas anécdotas de vivencias que hayas tenido y que creas que pueden ser interesantes para nuestros oyentes. Y me tienes que contar, lógicamente, la que contabas anoche, ¿no? Que esta es interesante y además es un poquito graciosa. Sí, sí. Seguro que tienes anécdotas a montones. Sí, ¿no? bueno, a la que te referías, que comentábamos ayer en el viaje de vuelta. Pues bueno, el optimismo y también la inconsciencia pues hizo que en esta cueva de las Islas Baleares, pues el espeleólogo explorador que había encontrado la cavidad me decía, venga Antonio, vamos a ir a este sitio, pero este señor nada más me vio, dice, pero lo que no tengo claro es que si tú vas a caber por el agujero que hemos que hemos abierto. Para aquellos que me conocen, pues saben que precisamente no soy un atleta, más bien soy un tío rechonchete, y el espeleólogo pues tenía sus dudas de que si seríamos capaces de, él desde luego que podía pasar, pero yo me fui detrás de él y lleno de optimismo cuando vi el agujero digo, si me cabe la cabeza me cabe el cuerpo, ¿no? Es lo que se suele decir, ¿no? Pero no fue así. A la ida pues realmente se produjo una situación absolutamente cómica en donde pude pasar la cabeza, pude pasar los brazos, pero me quedé literalmente encasquetado del culo. Cabeza abajo. Y realmente pues a base de empujar pues pude deslizarme, pero vamos, absolutamente en plan supositorio hasta la zona de trabajo. Faltó la vaselina, vamos. Sí, faltó la vaselina. Y ya, bueno, una vez que estamos dentro, pues conseguimos hacer la filmación que estábamos haciendo, pero luego teníamos el escalón mismo al revés. Había que salir. De vuelta. Y discutíamos sobre si debía salir él antes o debía salir yo antes y él ayudarme de abajo a base de empujar ahí a alguien que se queda totalmente atorado. Dijo, no, lo mejor es que salga yo primero, el espeleólogo. Y dice, y así, si te quedas ahí atascado, pues yo puedo ir en busca de ayuda o podemos hacer otra cosa. Digo, pues qué va, y esto no va a suceder. Pero realmente, al salir me quedé totalmente atorado en ese agujero inmundo, en donde primero me dio la risa por lo cómico de la situación, pero yo reconozco que llegó un momento en que me quedé ahí encasquetado totalmente, o sea, no podía moverme ni para adelante ni para atrás. Pero fue cuestión de, pues eso, de relajarse, de estar tranquilo, de bajar el ritmo cardíaco, ¿no? Y finalmente, pues después de sufrir ahí y sudar la gota gorda, pues conseguimos salir de ese agujero. Sí. Y contarlo y reírnos con ello, claro.
Muy bien. Bueno, y ahora contarlo a los oyentes de Solo Radio, ¿no? Que en este caso, mira, al final, pues termina todo como una sonrisa, pero yo no sé si hay alguna otra sensación así de decir, puf, hasta aquí he llegado. No, estamos hablando de cuevas, estamos hablando de que en algunos momentos, pues estás no aislado porque, en fin, estás con el resto de compañeros y tal, pero que en un momento pasará por la cabeza 1000 cosas, ¿no? Y una de ellas es, de aquí no salgo, ¿no? ¿Alguna vez te has visto en esa situación? Bueno, o sea, a ver, yo no he sido y no soy a día de hoy un espeleólogo explorador en punta, el que va abriendo el camino por el que después vendrán otros. O sea, no he practicado la espeleología a ese nivel. Evidentemente, cuando visitas una cueva, pues te adentras hacia terreno desconocido, pero como vas acompañado de tus compañeros, pues sabes, más o menos te vas metiendo en aquellos lugares en los que sabes que vas a salir. De vez en cuando tienes alguna dificultad, pero afortunadamente a día de hoy yo tengo que decir que ni una uña me he roto nunca en una visita de una cueva. Ni la sensación la has tenido nunca de estar en un peligro inminente. Bueno, de vez en cuando uno reza en arameo y y por qué vamos a decir que no, pero uno tiene que ser también consciente de cuál es su limitación y cuál es su capacidad, ¿no? Entonces sería absurdo meterte en fregados en donde vas a poner en riesgo tu vida de manera totalmente voluntaria. A mí lo que me llama de las cuevas es la belleza, no la dificultad. ¿Y hay algo que te gustaría hacer y que todavía no has hecho en este tipo de cosas? No sé, alguna cueva en concreto o no sé, algo. Todos tenéis retos, ¿no? ¿Hay algún reto que quieras cumplir? Bueno, cada vez vamos cumpliendo más años, vamos pesando más kilos, entonces yo disfruto volviendo a aquellos sitios en los que ya he estado, compartiéndolo con la gente que está a mi alrededor, y ese para mí a día de hoy es mi mayor reto, o sea, poder seguir disfrutando de la espeleología. Para mí no es un objetivo deportivo, no es un objetivo que me llame a ir a las cuevas más grandes del mundo ni a las cuevas más difíciles del mundo. Lo que sí que me gustaría es ser capaz de mostrar con imágenes aquellos sitios en los que estoy. Y cada uno es distinto y cada uno plantea unas dificultades. Pues Antonio, tal como presumía, lo he pasado en grande, seguro también nuestros oyentes. No sé si hay alguna cuestión, alguna cosita que te gustaría comentar, como siempre, y que no he puesto yo sobre la mesa. No sé si quieres aprovechar la ocasión para dirigirte a nuestros oyentes y contar algo, o simplemente dejarnos la puerta abierta, ¿no? Para que en cualquier otro momento... Simplemente me gustaría invitar a que la gente se acerque al mundo subterráneo. Es un mundo totalmente lleno de belleza. Hay posibilidades para todos los públicos, o sea, absolutamente todos los públicos. Tenemos cuevas turísticas muy cerca de nosotros, tenemos cuevas para hacer en plan deportivo también muy cerca de nosotros, y que aquel que quiera adentrarse en el interior de la Tierra no tiene excusa, o sea, lo tiene muy accesible, por suerte, en el sitio en el que estamos. Antonio, gracias. Te ponemos deberes, pero sin fecha fija, ¿no? Y es que te intereses un poquito por lo de Cuevallac, sí. Y así pues vamos a hacer un programa pues contigo y con otras personas que hayan tenido posibilidad de conocerlo quizás un poquito más de cerca este enclave y sacar un poco de dudas de qué es leyenda o qué es una visión romántica a la realidad, ¿no? Para que sepamos exactamente qué es Cuevallac, que yo creo que como Antonio la idea que tiene Antonio es la que tenemos todos, pero grandes y pequeños, ¿no? De nos han contado, nos han dicho posiblemente tal, pero no tenemos nada claro lo que es Cuevallac. Bueno, no obstante, lo de contar historias es una cosa realmente bonita y realmente sana. Bueno, pues nos contarás muchas historias más. Bueno, espero. Será un placer. Historias y vivencias, que sin duda es también muy importante. Antonio, gracias, un placer y, como digo, en cualquier otro momento estarás con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Adiós. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. También muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por la atención prestada y, como siempre, nuestra programación continúa.
Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.